No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. Hoy, la Selección Nacional de Guatemala enfrenta a República Dominicana en el todo o nada para el azul y blanco. Y así empezamos a sentir este palpitar del equipo de todos. En nombre de René del Cid, yo soy Luis Solares y aquí empieza esta previa convertida en un programón. Bienvenidos. Acá estamos con la alegría de siempre desde Acuasistemas, tecnología y confort en agua, junto a mi buen amigo Víctor René del Cid Quité. Desde ya les deseamos un feliz día y ojalá que todo se haya levantado con el pie derecho, porque hoy el equipo de Luis Fernando Tena se juega el partido más importante en el periodo del entrenador mexicano. ¿Cómo le va, René? Qué gusto compartir con usted y saludarlo. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarlo, qué gusto estar nuevamente acá en Acuasistemas para poder hablar de este partido crucial de la Selección Nacional de Guatemala. La invitación está hecha, por favor, a que pueda seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas de las redes sociales, a través de las distintas redes de Luis Rolando Solares y también Bendito Fútbol GT, además del portal de internet www.lrsolares.com. Con el saludo desde siempre nos encontramos desde Acuasistemas Tecnología y Confort en Agua en la tienda Showroom, ubicada en la avenida Reforma y 10ª calle, con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada para que usted venga con los expertos en bombeo y le resuelvan cualquier problema que tenga y además mejore la calidad de vida de su hogar, de la industria, de la banca, del comercio, donde usted se mueva. El agua tiene que ver con todo. Bueno, hoy desde las 20 horas en el Fortín Cementero, el equipo nacional por la tercera fecha del Grupo E de la clasificatoria de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se juega la vida. ¿Y por qué usted dirá se juega la vida el equipo nacional? Es que hoy Guatemala tiene que ganar o ganar para evitar cualquier sobresalto. Así es, dando un repaso a la tabla de posiciones del Grupo E, donde se encuentra la selección de Guatemala tras dos jornadas disputadas, el elenco guatemalteco se ubica en la primera posición con 6 puntos y 9 goles de diferencia, producto de su victoria de 6-0 ante la selección de Dominica y 3-0 ante Islas Vírgenes Británicas. En el segundo lugar se encuentra la selección de Jamaica, que hizo lo propio ante la selección de Dominica y ante la propia selección de República Dominicana, y en el tercer lugar se encuentra el elenco dominicano. Es por eso que estamos hablando, Luis Rolando, de la importancia de este partido, porque una victoria, como usted bien lo apuntaba, hace que la selección de Guatemala asegure un pase, un boleto a la tercera ronda y final de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo en 2026. Bajo ese orden de ideas, ¿qué argumentos o con qué argumentos Guatemala encara este partido ante la selección de República Dominicana? Bueno, antes de contestarle a eso, hay que advertir que Jamaica además va a jugar frente a la selección de Islas Vírgenes Británicas y que prácticamente es un cheque al portador el que tienen los Reggae Boys ante la antepenúltima peor selección del ranking global de la FIFA, y que República Dominicana solo tiene 3 puntos producto de la victoria que ha tenido de 6-0 frente a la selección de Dominica, el conjunto que dirige Marcelo Nebelev. Eso sí, hay que advertir, Guatemala, contestando la respuesta de René, me parece además un buen planteamiento. Guatemala debe ganar y bajo los argumentos de que es una selección que tiene un proceso de más de 3 años y medio al frente de Luis Fernando Tena, que ha tenido partidos de preparación contra rivales de altura, que ha tenido constantes participaciones en eventos de la CONCACAF importantes como la Liga de Naciones de la CONCACAF y la propia Copa de Oro. Sí. Además ha tenido partidos de preparación no solamente en casa, sino también en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. Y tiene una base de futbolistas con los cuales Tena ha podido generar una estructura. Quizá no con los resultados que uno quisiera, quizá no con el ritmo de competencia que uno quisiera de sus jugadores, porque al final muchos de los resistidos por la afición y por gran sector de la prensa, incluidos nosotros, finalmente se terminaron cayendo por sí solos. Por ejemplo, no tengo nada contra Carlos Mejía,
pero el Cuilapa fue muy resistido y era uno de los estelarísimos de Tena. A estas alturas del proceso era cuando tenía que demostrar el porqué de la confianza de Luis Fernando Tena. O sea, para la hora buena. Así es. Sí, para cuando las papas calientes pesan. Desde que Luis Fernando Tena fue presentado en 2022, la bandera por parte de quienes lo llevaron a ese cargo de entrenador de la selección de Guatemala es el Mundial. Ha atravesado la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Copa Oro 2023 siendo el momento más cumbre, lo hemos hablado acá en diversos espacios, pero la gran misión principal son los partidos de la eliminatoria mundialista. Sí. Este es el argumento, un argumento sólido por el cual digamos que se le ha aguantado mucho a Luis Fernando Tena, porque también digamos que su proceso no ha sido todo miel sobre hojuelas. Yo se lo advertía desde que él llegó a nuestro país, que tuviera mucho cuidado con la rosca con la que él se podía casar, y al final de cuentas, sin que la prensa, sin que la afición le doblegara la mano, muchos de esos jugadores se terminaron cayendo por sí solos. Y lo decíamos del caso de Mejía, decíamos también de Gordillo, por ejemplo, de otro jugador que era bastante resistido por la selección, por la parcialidad de la selección, Kevin Emanuel Ruiz, que también se terminó quedando fuera. Y ya se me vienen un par más que eran de los estelares. La bandera. De Luis Fernando Tena. Bueno, tal vez no el caso de Luis Fernando Tena, y no quiero entrar a un paréntesis muy grande, pero, por ejemplo, Antonio de Jesús López. Claro. ¿Se acuerda que en su momento ya me recordé quién era el otro. Alejandro Galindo. Alejandro Miguel Galindo, sí. Alejandro Galindo eran jugadores que solo Tena y sus influencias o sus asesores les veían potencial para estar en el azul y blanco, pero que a la hora buena, hay que decirlo, a la hora buena no llegaron. Sí. No llegaron. Y esto tiene que servirle de mucha autocrítica al entrenador y a su cuerpo técnico para estar más pendiente. Yo sé que no faltará el idealista que dirá, bueno, es que no es culpa de Tena que el futbolista no rinda o que no sea o que no mantenga un ritmo de competencia. Así es. Pero esto es como cuando alguien contrata a una persona, René. Cuando alguien hace el proceso de reclutamiento de un trabajador, si el trabajador se le va a los 2 o 3 meses, si el trabajador a la hora del cierre no está en el onboarding o no logró tener la capacitación, la mejora continua, si no superó los procesos, es porque el que eligió mal. Claro, también hay factores importantes como, por ejemplo, la capacidad instalada de una empresa, etcétera. Sí. Pero en este preciso caso, había mucha gente que no estaba a favor de estos jugadores y que Luis Fernando Tena le costó muchísimo darse cuenta para desprenderse de estos futbolistas. Que yo no les deseo el mal, por el contrario, sé que son jugadores de gran calidad, pero que al menos en este último proceso no tuvieron los argumentos sólidos, y no me refiero solo a la selección, sino también a sus clubes, para demostrar su mejor versión. Y para muestras un botón, al final estos futbolistas han sido relegados en sus clubes, y pues eso también es un problema para la selección de Guatemala. Claro. Ahora bien, volviendo a este partido entre Guatemala y República Dominicana, Guatemala debe de ganar ante la selección de República Dominicana. Usted nos comentaba el tema del proceso. Guatemala va encaminada bajo un proceso casi de 4 años al mando de Luis Fernando Tena, pero también, si usted me lo pregunta, Luis Rolando, Guatemala debe ganar porque la selección de República Dominicana, y lo digo con total respeto, no lo digo en una forma de sacar polémica, sino es una selección que comparado a Guatemala, no lleva un proceso tan estructurado como el que tiene la selección. Sí, si quiere, hablemos primero de Guatemala, terminemos de hablar de Guatemala. Sí creo yo que Tena, sacando los jugadores que no les alcanzó para llegar, así es, ha hecho un trabajo en el que ha mantenido una columna. Algunos jugadores todavía son resistidos por la afición, como por ejemplo Ardón, sí, Cardosa, sí, Castellanos. Siguen siendo jugadores resistidos Castellano por la afición. Lo defiendo un poco, pero tiene razón. Sí, al final el Castellano de hoy no de esta temporada. Sí, entiendo el punto. Entonces, pero al final ha sido una columna, y quizá tal vez algunos no llegan en su mejor momento, pero entre el proceso, lo profesional y que se han adecuado al modelo de juego, al sistema y a la metodología del equipo de trabajo de Luis Fernando Tena, Guatemala en ese aspecto le saca ventaja a República Dominicana. Hay que advertir una cosa, René y amigos.
las selecciones son equipos que escasamente se juntan para disputar partidos. Eso es como, por ejemplo, nosotros nos juntamos a jugar de vez en cuando en la oficina y pues ahí vamos y medio jugamos. ¿Qué pasa si nos enfrentamos a un equipo que se entrena constantemente, que físicamente están bien? ¿Quién va a tener más posibilidades de ganar? El otro equipo, sin duda alguna. Claro, es el caso. Que trabaja más, Sí, que ha tenido un proceso más obviamente. Más constante. Exactamente. Entonces, a la hora del alto rendimiento, ese tipo de aspectos suman detalles que terminan siendo determinantes. Sí. ¿Verdad? No solamente me refiero al aspecto físico, sino que al aspecto de este fútbol es un deporte colectivo. A veces a muchos se les olvida y piensan de que pueden solamente formar con un grupo de estrellas o de jugadores un buen equipo. Y creo que, por ejemplo, ahora que está muy de moda Luis Enrique Martínez, creo que es el buen momento para darnos cuenta que el fútbol es un poquito más que las individualidades. El mejor ejemplo, ¿verdad? Mbappé, uno de los mejores futbolistas de los últimos años, se va del PSG y quién lo diría que, por lo dicho por Luis Enrique, el equipo jugaba o se adecuaba para jugar de determinada forma para que Mbappé, por ejemplo, no tuviera mucho sacrificio. E incluso y ahora, no solo sin Mbappé, sin Messi, sí, sin fulanito, sin menganito, termina consiguiendo el máximo logro de su historia. Sí. Incluso, por ejemplo, el propio Mbappé tuvo un proceso de adaptación en el Real Madrid antes de llegar incluso a ser pichichi, como lo fue en la temporada recién finalizada. Ahora bien, Guatemala, mi comentario anterior iba a eso. Guatemala debe ganar ante República Dominicana porque después de este partido que es crucial, se viene un reto mayor para Guatemala dentro de la eliminatoria mundialista. Alcanzando ese boleto a la fase final, todo se da para que enfrentemos a selecciones que estén arriba del ranking y que sean un reto mayor para la selección. Si Guatemala... La asignatura pendiente de Tena. La asignatura pendiente de Tena. De los 6 partidos oficiales que Luis Fernando Tena ha dirigido 22 con la selección de Guatemala de carácter oficial, ha perdido 6. Y de esos 6... 4 han sido ante selecciones que son superiores a Guatemala en el ranking, como lo son Trinidad y Tobago, Costa Rica, Panamá y la selección de Jamaica. Esto fue en la Copa Oro 2023. Y Liga de Naciones. Y la Liga de Naciones. Las otras 2 selecciones son esos descalabros que hemos tenido durante este proceso, como son los partidos ante Guyana Francesa a principios del proceso y recientemente ante la selección de Guyana. Entonces, bajo esa lógica, Guatemala ha superado a sus rivales que se encuentran en un proceso igual al nuestro o a un nivel inferior. Y bajo este orden de ideas, Guatemala debe ganar ante la República Dominicana. Sí, cuando René se refiere a un nivel inferior para fines objetivos, se refiere al ranking de la FIFA. Sí. Por ejemplo, Guatemala está en el puesto 106. Así es. Sí. República Dominicana es 139. ¿139 o 36? 139. 139. Sí. Ya. Entonces, ahí hay un argumento importante. Otro argumento importante es que ninguno de los partidos que ha perdido en la era de Luis Fernando Tena Guatemala ha sido en casa. Así es. La última derrota en el eliminatoria mundialista fue ante Trinidad y Tobago en la ruta 2018 a Rusia. Todavía bajo la tutela de Iván Franco Sopeño para que posteriormente después llegara Walter Enrique Claveri. Ahora, digamos, hay otro aspecto que sí es importante analizarlo. Hace un montón de tiempo, con la llegada de las redes sociales, pues muchos comunicadores están haciendo sus primeros pasos y buscan ganar seguidores, buscan tener atajos. Y entonces acostumbraron a muchos aficionados a impresionarlos con los famosos legionarios, ¿verdad? Que juegan la Liga de Sangamandapio, eso ya lo sabemos. Sí. Pero no solamente con los legionarios de nuestra liga, o de nuestra selección, sino que los legionarios de los equipos a los que enfrentamos. Sí. Regularmente un factor de comunicación que se utiliza para un gancho es la selección de Santoporay tiene 28 legionarios, entonces ya la gente se asusta. Se atemoriza, vamos a enfrentar a la poderosísima selección de Sangamandapio porque tiene 28 legionarios. No, hombre, ya en pleno siglo XXI, en el año 2025, ya no nos tenemos que dejar apantallar por eso. Yo sé que la historia no juega,
pero recordemos que en su momento Guatemala le dio pelea a Trinidad y Tobago Claro. con un Dwight York. Dwight York en la siendo alineación. campeón de la Champions. Exactamente. Dwight York, monarca de la Premier League. Por citar un Rosella ejemplo. Tapie, genio y figura en Escocia. Sí. O sea, estamos hablando de Esther Young, jugadorazo en Europa. Entonces, estamos hablando de hecho se me escapa el nombre del Shaka Hislop, el gran portero, sí. de gran paso por el fútbol de la Premier. De Inglaterra, o sea, sí. titular, figura. O sea, en otra época también hemos jugado contra grandes selecciones del Caribe con jugadores de élite, jugando la Champions, como les decía, lo de Dwight York, Rosella Tapie, Esther Young, Shaka Hislop, y les hemos dado pelea. Ahora, que en Guatemala a los caribeños también les cuesta. Pero ahora analicemos y metiéndonos de lleno, el equipo de Marcelo Nebelev. Primero, Nebelev tiene que una decena de partidos. Así es, al mando de la República Dominicana. Ya. Sí. Y Tena tiene desde el 2022 al frente de la selección de Guatemala. Ya hablábamos de los 22 de carácter oficial, pero alrededor son como 46 partidos de Luis Fernando Tena al mando de la selección Listo. de Guatemala. Siendo uno de los entrenadores que más ha dirigido al equipo de todos. Bueno, por otro lado, la mayoría de jugadores de República Dominicana de este proceso escasamente se han visto un par de veces y algunos de ellos no tienen más de 10 partidos juntos. Sí. Otros, como los principales, son o pueden ser que se conozcan acá. O sea, con suerte algunos claro, los famosos sabrán los nombres, pero el resto no sabrán los nombres del resto de jugadores. Y son atenuantes que en el fútbol moderno cuentan. Así es. Entonces, yo, de hecho, lo decía la otra vez, que me invitaron a un directo con un colega hondureño muy reconocido en YouTube, Faisal, le decía, no, o sea, a mí Guyana me representaba más peligrosidad que República Dominicana. Sí, el problema está en de que ese miedo generalizado que ha tenido la afición guatemalteca por la República Dominicana es por los nombres de los equipos donde pues, juegan parte de los elementos de República Dominicana. Pero si ya lo analizamos dentro del tema de selección, de la propia selección, han jugado muy poco, no se conocen y ese puede ser un factor determinante. Por ejemplo, Rosario, Lucas Rosario. Ahí Sí, que juega en Bolívar. No. No, que juega en Francia. es el del Niza. Así es, que juega en Francia. Ofensivo, es uno muy de los bueno. llamados a ser figura para la República Dominicana. Hizo fuerzas básicas en Holanda. Así es, pero no ha jugado con la selección de República Dominicana. Por citar un ejemplo, ya Claro. en su momento vamos a estar hablando de las figuras y las que probables digamos que alineaciones. yo le decía a Faisal el otro día, le decía, esta selección de Dominicana con un proceso de 20 partidos va a ser una selección que vamos a tener que considerarla. Ah, sí. Pero Sí, sí. hoy, en cuanto a lo colectivo, Guatemala tiene que imponerse de esa manera. Más allá de que no atravesemos nuestro mejor momento, más allá de que nos costó empatarle a El Salvador o que dejamos que El Salvador nos empatara en el último minuto. Pero bueno, vamos con las alineaciones de la Selección Nacional de Guatemala y de República Dominicana. Así es, comenzamos con la selección de Guatemala, con Nicolás Hagen en la portería, la probable alineación del combinado azul y blanco, Aaron Herrera por la lateral derecha, José Pinto y Nicolás Amayoa como la pareja de centrales, de defensas centrales, José Ardón por la banda izquierda y en el medio campo puede ser Jonathan Franco, que ha tenido diversos problemas físicos, puede ser. Esa es la duda quizá dentro de este probable 11 de la selección de Guatemala. Oscar Castellanos, Pedro Manuel Altán un poco más adelante y tenemos a los elementos en la delantera, en los extremos, de extremo derecho Nathaniel Méndez Lain, extremo izquierdo Oscar Alexander Santis y en punta Rubio Giovanni Méndez Rubín. Bajo este probable 11, ¿quiénes son los llamados a figurar dentro de la Selección Nacional de Guatemala? Bueno, eso es una pregunta muy importante nuevamente, René. Yo creo que los llamados a destacar, para mí, yo le tengo mucha confianza por lo que él representa, Oscar Santis. Sí. A mí me parece que el pelón con la azul y blanco se asume ese rol protagónico. Es un jugador electrizante, es un jugador que va bien en el 1 contra 1. Me gustó mucho en el último partido de la selección acá contra Guyana, Pedro Altán. Sí. Es ese jugador encarador, ese jugador que no tiene temor de ir en el 1 contra 1. Es un factor determinante, atrae marcas, no tiene temor de que le vayan a pegar. Tiene buena pegada, además pisa con mucha propiedad del área. Creo que Altán, Santis, yo por la forma en la que República Dominicana, ya vamos a analizar cómo puede jugar el equipo de Nebelev, pero
dado que tienen poco tiempo de entrenarse, recién vienen de Colombia, el rival va a jugar mucho juego directo. Es decir, pase largo, aprovechar mucho la pelota parada. Y dentro de esos jugadores yo le pondría una fichita, invitándolo además a que pueda ser un factor determinante, José Carlos Pinto. Sí. Yo creo que José Carlos Pinto tiene que ser un jugador que tiene que estar muy solvente y liderar como el caudillo que ha sido. Es nuestro capitán, es nuestro jugador referente en la línea defensiva. Entonces tiene que tomar nuevamente esa estafeta y asumir. Y para nosotros sigue siendo un gran baluarte, muchas veces poco reconocido, pero yo le pongo siempre el pulgar arriba a Nicolás George Hagen. A mí me parece que Nicolás George sigue siendo un pilar de esta selección, principalmente cuando las papas queman, René. Sí, Cuando las papas tipo queman, de partidos bravos. Cuando las papas queman, Nicolás Hagen saca el pecho, Sí, con atajadas oportunas. Ahora, no es casualidad, y no tengo nada contra los legionarios, de verdad no tengo nada contra los legionarios. Recientemente compartía un post en mis redes sociales de una vez que fui a ver a José Manuel Contreras hace 18 años a Argentina con Arsenal de Sarandí. He visitado a muchos legionarios. No tengo nada contra los legionarios, pero sinceramente hoy Rubio Méndez Rubín me encantaría que nos metiera 2, 3 pepas, pero no nos decantemos de que no atraviesa su mejor momento Rubio. Sí, así es. O sea, no nos confiemos en Rubio, no le pongamos toda la mochila a Rubio. No, Nathaniel Méndez Line, yo comprendo. Nathaniel Sí. Méndez Line de la segunda pasa a jugar a la cuarta división, casi división, amateur. Sí. Casi amateur, ¿sí? Y si hablamos de sus participaciones en selección nacional, en la selección nacional, acá lo hemos Ah, hablado. todavía Nos hace falta ver esa versión de un futbolista de la Liga de Inglaterra, que es lo mismo que le puede pasar a la República Dominicana. Claro. Claro. Para Ahora, muestras un botón. me Ahora gustaría bien, ver también, por ejemplo, a Kimi Ordóñez. Me gustaría ver a Kimi Sí. Ordóñez como un gran revulsivo del equipo nacional y reivindicarse ante la gente, porque hay gente que está dolida con Kimi. Ujú. Yo no. Siempre lo he, como dicen los argentinos, lo he bancado. le dimos seguimiento en su momento. ¿Se Sí. recuerdan? Nos cayó palo por Claro. darle seguimiento a Arquímedes Y Ordóñez, seguiremos pero dándole, seguiremos sabíamos que iba tarde o temprano a regresar con la selección de Guatemala. Bajo este orden de ideas, si usted me lo pregunta, los llamados a figurar dentro de la ¿Quiénes selección de cree, Guatemala. vamos a preguntarle a René, ¿quiénes cree René que son los llamados a figurar del equipo de todos contra Dominicana? De los que supuestamente van a ser titulares. Línea por línea, José Carlos Pinto, estoy de acuerdo con lo que usted menciona, pero hablemos de un Nicolás Amayoa que de todos los legionarios Sí. es el más regular Sí. en la liga de Rumania. Con Y el que no es FC fácil jugar en Politécnica. Rumania. En el FC Politécnica, ha sido incluso capitán, eso también. El líder es José Carlos Sí. Pinto, pero el segundo, el que está ahí Nico. ahí sí que Quijote, ¿verdad? Sí. Sería Nicolás Amayoa. En el medio campo, estoy de acuerdo con Pedro Manuel Altán, es la figura, es el 10, por algo lleva ese dorsal dentro del romanticismo del Sí. fútbol. Y acá es donde quizá no es la gana de llevarle la contraria, no es la gana de poder debatir con usted, pero yo sí veo a Rubio Giovanni Méndez Rubín como el llamado a figurar dentro de la selección de Guatemala. Ojalá. Más allá de las Ojalá. estadísticas, más allá de que sea el que mayores goles tenga en este proceso con la selección de Guatemala, fue llamado para este tipo de partidos. Sí. Y si lo Yo vemos sé desde el que- lado de vista Sí. individual para Rubio Rubín, no hay mejor ventana que ser goleador en una eliminatoria mundialista. Sí, no, pero a ver, por ejemplo, yo soy de esos románticos que, si bien es cierto, el fútbol se gana con goles, van a decir algunos por ahí, yo siempre valoro, porque a veces toca que irla solo a meter, pero a veces no le damos el crédito a quienes aguantan lomo. A quienes asisten, a quienes... No, a quienes van y generan las jugadas. Y por eso es que le doy mucho crédito al pelón Santis. Sí, Porque yo creo que a cierto, Santis cierto. no lo hemos valorado como realmente. Es cierto, a Oscar Alexander, y yo personalmente se lo he dicho en algunos momentos, se le va un poco la boca, se le van un poco las acciones fuera de la cancha, pero es esa rebeldía que tiene el mazateco. Entonces, Sí. a veces a los futbolistas no les pidamos ser perfectos dentro y fuera de la cancha, pero el pelón Santi se ha ganado un nombre, un espacio en la selección nacional de Guatemala. ¿Y se lo ha ganado cómo? Jugando al fútbol, poniendo la pelota al piso, encarando a los jugadores.
condiciones y cualidades que no cualquiera en nuestro país se tiene. Vámonos rapidito con la nómina de la selección de República Dominicana. La formación, así jugaría el equipo de Marcelo Nebelev. La probable de la selección de República Dominicana: en la portería, Javier Valdés, el futbolista de Nashville. Luego nos vamos a una línea de 4 en el fondo con Junior Firpo. Solo para United. decir ahí, René, digamos, me dando un piecito para que acoteo. Ok. Este portero es el portero de 21 años que jugó los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección de República Dominicana. Otro punto a destacar: esa selección de República Dominicana que fue parte de los Juegos Olímpicos de París, recordemos que ganó el pase ante la selección de Guatemala. En penales. Ahí es cuando los dominicanos Toman la República fuerza, Dominicana, toman esa rivalidad, que les soy bastante sincero, Luis, y no quiero... Ellos se la creen. No quiero entrar a un paréntesis grande, pero nunca había visto una rivalidad tan marcada que tuvieran hacia nosotros. Nah, en redes sociales. De verdad. No, bueno, pero bueno. Junior Firpo, ya hablábamos de la figura de Leeds United por la lateral derecha. Eso es parte de los elementos por parte de República Dominicana. Esta semana entrevistamos a nuestro buen amigo Edwin Fernández, a que tenemos muchos años de conocerlo, periodista dominicano de Saque Inicial. Y Fernández nos decía, Firpo es nuestro héroe. Sí. Vamos, sigamos con la alineación. Hay que alineación. darle la pelotita ahí a Firpo. Bueno, en la pareja de centrales, Luigi de Lucas del Nea Salamis de Chipre, y también tenemos el caso de Edgar Puyol del Real Madrid Castilla. Son la probable alineación por parte del conjunto de República Dominicana. Juan Familia Castillo del RKC Walvik de Países Bajos también complementa lo que sería esta línea defensiva por parte de la selección de República Dominicana. Bueno, muy interesante, pero nos aferramos nuevamente a lo mismo. Más allá del físico, usted los vio en el arribo al aeropuerto La Aurora, jugadores muy altos, pero que no tienen muchos partidos juntos. Y Guatemala tiene que apelar a eso, a presionarlos, a tratar de hostigarlos, a tratar de que no salgan jugando limpio, y eso les va a crear cierta confusión. De la línea del medio campo tenemos a Pablo Rosario del Nice de la Ligue 1 de Francia. Que para mí es el mejor jugador de Dominicana. Así es, él es el futbolista más regular, el legionario que hay que tenerle ahí siempre bien visto, ¿verdad? Por parte de la selección de Guatemala, pero que yo le apuntaba anteriormente que no ha sido parte de la selección de República Dominicana. Heinz Morschel, que juega en el FC Vizela de Portugal, y Giancarlos López del Cibao FC, que es uno de los 3 futbolistas de República Dominicana que fueron parte de ese último partido ante la selección de Guatemala, ese 2-0 en la Liga de Naciones en el Doroteo Guamuch Flores. Y luego tenemos a los atacantes, Peter González del Getafe del fútbol español. Ojo, que si usted me lo pregunta, Luis, esta es luego de Firpo, esta es la figura también a seguir por parte de la República Dominicana. Sí, bueno, Firpo, que ascendió con el Leeds United a la Premier League, y este chico González del Getafe, que tiene 17 partidos disputados en la primera división de España en la última temporada. No es menor cosa, 17 de 38 partidos, no es malo. Y hay que ponerle mucha atención, más allá de que también es un joven. Así es. 21 o 22 años. Ronaldo Vázquez en el extremo izquierdo por parte del Zum Gajit FK de Azerbaiyán. Me recuerda, por ejemplo, es casi como que el mismo perfil de hablemosle, no son posiciones diferentes, pues, pero como un Nicolas Hagen, por ejemplo. Son esos futbolistas, sí. El futbolista de República Dominicana se abre espacio en ligas B de Europa. Y por último, el atacante Dorni Romero del Club Bolívar de Bolivia, que recientemente fue anotador en la Copa Libertadores y que es el llamado a hacer ese elemento ofensivo dentro del combinado de la República Dominicana. Sí, Romero, que juega un poquito más tirado por una banda, pero que con la selección podría ser el eje de ataque. Y esto se origina bajo la baja de Mariano Díaz. Sí, Mariano Díaz, que hay que advertirlo, no viene a jugar con la selección de República Dominicana por el argumento de que probablemente va a tener que fichar con un equipo en los próximos días. Tiene 11 meses sin jugar Mariano Díaz en un club profesional. Pero de Romero hay que decir una cosa. Solo Pesarossi hasta el día de hoy es el único guatemalteco que ha jugado en Copa Libertadores de América. Sí. Lo hizo con Santiago Wanderers de Chile. Y no marcó, Don Antonio no marcó. Romero,
con el Bolívar de Bolivia ya marcó. Así que me parece a mí me parece que entre el portero de Dominicana, el joven de 21 años, Ajá. Cortés, Firpo, el lateral por derecha, Rosario, el volante mixto, más acostumbrado a jugar en su equipo como un falso 9, un hombre que está muy pegado a los delanteros, el chico que juega en el Getafe, González, el puntero derecho, y Romero, el centro delantero del Bolívar. Me parece a mí que son los hombres a tomar muy en cuenta para la selección de Guatemala en este partido contra República Dominicana en el Fortín Cementerio. ¿Le alcanza a República Dominicana para poder ganar a Guatemala con sus figuras? No, el fútbol es un poquito más que algunas individualidades sin mayor identidad colectiva. Y yo creo que, lo vuelvo a reiterar, me parece que República Dominicana está haciendo un buen proceso, pero no por levantarse en ese sentido podemos decir que es una selección superior a Guatemala y que Guatemala tenga que preocuparse. Guatemala tiene que preocuparse por ganar la República Dominicana, porque ir a buscar una victoria en Kingston contra Jamaica, aunque ya esté clasificado Jamaica, sí, eso sí me parece difícil. Es complicado, y es lo que le decía, o sea, ya con ese pase a la tercera ronda, ya hay que enfocarnos, ya habrá otro espacio para poder hablar específicamente de lo que viene para la selección de Guatemala. Antes de irnos, vamos René, a escuchar, antes de irnos, su vaticinio. Guatemala gana 2-1. 2-1. Sí, 2-1. Bueno. ¿El Luis Orlando? 2-0 creo que gana el equipo nacional de Guatemala. Nosotros queremos agradecerles a cada uno de ustedes estar acá con nosotros en Deportes con su servidor Luis Rolando Solares. René, qué placer compartir con usted. Igualmente, Luis Rolando, qué gusto estar acá nuevamente en Acuasistemas. Si ya lo saben, síganos a través de las diferentes redes sociales de Luis Rolando Solares y Bendito Fútbol GT. Que gane el mejor, pero mejor si gana el equipo nacional. Nos reencontramos en una próxima. Hasta entonces. Disfruta del deporte, la diversión y el ambiente familiar en Centro Deportivo Campo Marte. En Guastatoya hay un lugar para compartir con estilo, en familia y con amigos. Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, con exquisitos tacos mexicanos al pastor, de chamorro, de res, entre otras especialidades, churrascos y deliciosas bebidas. Disfruta la experiencia de Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, en Plaza Azaleas, en Guastatoya. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.